Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio y como siempre, a partir de hace ya 3 semanas, transmitiendo desde el canal propio de Gráfica desde YouTube y como siempre también pueden después mirarnos en el canal de Secretaría de Prensa, una vez transcribido, no sé cómo se dice, directamente toman el programa y se sube y lo pueden ver directamente en nuestro canal. Yo no sé si me mirás como si yo estoy diciendo pavada o estoy hablando. No, estaba con expectativas. De que podía decir algo, pero no. Está bien, bastante bien. Bueno, voy a saludar como siempre a todos los que hacen posible este hermoso programa. Tenemos a Matías Márquez, María Pacisco, que la tenemos ahí en el estudio, Tati Cariaga, Gonza Mariani, también está nuestro amigo el perrito malvado Mario Servilán. Bueno, hoy en la operación técnica lo tenemos, ha vuelto el Jedi, sí, ha vuelto, llegó no sé si magia, porque nos extrañaba. Llegó el color, llegó la vida. Nos extrañó, dijo, el programa de los chicos lo voy a hacer. No, el resto no, pero ese sí, mentira, estabas en el anterior, pero no importa. No le quedó opción, no pero bueno, igual nos sigue cebando mate, así que... Eso es un dato importante, no quiero chuparle las medias a Julián Pelliza, pero... Bien los mates, viejo. Gran cebador. Muy bien, muy bien. Así que bueno, nuestro operador estrella y gran cebador, Julián Pelliza. ¿Cómo estás, Juli? ¿Bien? Me alegro mucho. Bueno, y obviamente mi coequiper que hoy no está, el ideólogo de este programa, el secretario de Prensa y Difusión de toda bancaria, Claudio Bustelo, que en el día de hoy se encuentra con algunas cuestiones del sindicato, no vamos a dar detalles, pero tiene que ver siempre con cuestiones de paritaria, cuestiones obviamente de reuniones que lo demandan, así que tiene que estar presente ahí. Y hoy la tengo en piso nuevamente a la única, esa es indiscutida en este programa. Ustedes la miren y ya saben quién es. La licenciada... Un poco patán. Es así. La licenciada Aldana Somoza. Hola, Lucas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bien, Lucas Arri, mi nombre. Vamos a estar hasta las 16 horas con toda la información en el ámbito bancario y también en el ámbito nacional. Y vamos a entrar obviamente en todos los detalles, todo lo que se vive, préstamos que estamos pidiendo. Acá recién nos pedían un préstamo en chiste, pero vamos al préstamo que se pidió al Fondo Monetario también. Sí, dato importante. Vamos a estar hablando. Bueno, ¿qué programa estamos? En el 148. ¿Siento qué es el perrito? El muerto que parla. No sé, no me viene a la mente. Bueno, hoy murió Toti Siliberti, sí. Así que no sé por qué me llama. Obviamente que es un artista conocido y demás, pero viste esas muertes que no... Hoy falleció. Temprana, sí. También. Así que nada, obviamente no conocemos a la familia, pero obviamente la saludamos, ya que estamos hablando de esto. Bueno, el número de la Secretaría de Prensa y Difusión ya abre su línea telefónica para todos aquellos que quieran llamar y participar al 112-179-7822, 112-179-7822, y a partir de este momento los 3 primeros que llaman se van a hacer acreedores de una taza edición limitada de Bancaria. Recuerden, como siempre, para llevarse la taza del día de hoy tienen que dejarnos su nombre, su número de DNI, número de afiliado o afiliada en el caso de que no lo tengan, con decir el nombre del banco al que pertenecen, ya participan. Buscamos para los datos. Llevarse Buscamos. Me vendría bien se me rompió aquella taza emblemática, no es el vaso, algunos ven, si me ven en el Instagram, que subo del vaso de Batman, se me rompió y no lo consigo. Un alma caritativa que quiera donar, acá estoy. Uno de Batman. De Batman era. Muy no, era de DC original y es una lástima. Pero bueno, es para los entendidos. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando de las novedades en relación al panorama económico del país. A partir de esta incertidumbre que se está generando con el acuerdo del Fondo Monetario, recién hablábamos de eso, la reacción de los mercados, la sangría de las reservas que tiene el Banco Central y el impacto económico que está generando en la inflación. Y me enteré que va a haber aumento en todo, prácticamente en abril. Aumenta todo. No hay inflación, pero aumenta todo. También vamos a estar analizando el informe de CEPA sobre la dinámica laboral y empresarial durante el gobierno de Milei y un informe de coyuntura de febrero de Mate Economía. En el segundo bloque vamos a entrevistar a Ramón de León, que es secretario general de la seccional Concordia de Bancaria, quien además es el presidente del Centro de Ex Conscriptos y Combatientes de las Islas de Entre Ríos y vicepresidente de la Federación de Veteranos de Guerras de Entre Ríos. Y para finalizar, vamos a recordar que el 31 de marzo del 2009 fallecía
el doctor Raúl Alfonsín. Vamos, como siempre, a hacer mención que ingresen en la página de Bancaria. Yo me fijo porque siempre veo que está actualizada y corroboro eso, y es así, está actualizada con toda la información y todos los beneficios que necesiten. Hay de todo, todo lo que quieran pueden ingresar a Bancaria. Tienen desde hotelería, gastronomía, espectáculos, tienen pasajes, Hertz, bueno, hay un montón, de Megatlón. ¿Qué más? Hay de todo. Es lo que decía el otro día, el scroll del mouse no me daba tiempo para ir bajando y ver todo, pero toda la cantidad de beneficios. Hoteles hermosos, sí, asombro total. Cuando lo miro, estoy mirando y mirando, sigo. Es tremendo. Bueno, así que ingresen y aprovechen. Escúchenos, mírennos, tenemos y estamos en todas las redes sociales que existen en este planeta. Bueno, creo que estamos en casi todas. Estamos en X o en Twitter, es un montón. Hay redes que... Sí, no, por eso. En las más populares. Las más populares. X, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos, como dije antes, en YouTube, y como en este caso le voy a mandar un abrazo grande, y esta vez no lo voy a decir mal, a nuestros amigos de Canal 1, del Trébol Santa Fe, que nos transmiten todos los martes. Los queremos mucho, tal cual, los queremos mucho. Estamos esperando, como siempre, la invitación para transmitir desde allá en algún momento en el canal. ¿Quién te dice? Tenemos esa invitación y podemos transmitir desde el Trébol Santa Fe. Habría que tramitar el traslado. Un día. Vamos, transmitimos y volvemos directamente. Bueno, les mandamos un abrazo grande, obviamente, a toda la localidad del Trébol. Y bueno, no se vayan, quédense ahí en Intereses Colectivos, que seguimos aquí hasta las 16 horas. No se vayan. Vos, bancario, no te vayas. Y seguimos con mucho más aquí en Gráfica. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en La Gráfica. Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria. Les cuento un poquito para aquellos que les interesa el tema del clima. Acá que se ve el monitor, sí se ve, mira qué loco. Bueno, 20 grados la sensación térmica, 19. Yo estoy así con el busito, pero hacía frío hoy a la mañana. Y se espera una semana con mucho frío, Mañana 11 grados, pasado 9 grados, esa es la mínima. 8 grados y pero va a estar lindo. Va a haber solcito a la tarde, va a llegar una máxima de 18 o 20 grados. Estamos en otoño, así que vayamos adaptándonos, que traigan el buzo, la camperita, algo justamente para no salir tan desabrigados. Bueno, ese es el clima de esta semana para la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar obviamente en algunos temas. Estamos en una semana con mucha inquietud en nuestro país por los manejos que está realizando el gobierno con cuestiones obviamente económicas, la incertidumbre con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la reacción que hubo en los mercados, y el tema obviamente de la incertidumbre uno como ciudadano que viene a corto y largo plazo, sí, ¿no? Que sabemos que todo esto que está pasando tiene un impacto directo en lo inmediato, en la economía, en la vida de todos y todas, ¿no? Eso es lo más preocupante. Es algo con el tema de las reservas, viste que uno obviamente no está en lo que no estás pensando de cuánto me queda de reserva en el Banco Central, quiero decir, pero como hay un dólar, según ellos, planchado y que de golpe empezó a subir. Recordemos que hace una semana estaba creo que 1.230 y hoy está casi 1.330. Subió 100 pesos en una semana. Bueno, quieren bajarlo hasta octubre para llegar a las elecciones más o menos estable y mostrarle por lo menos a la sociedad que en ese sentido, yo me río porque me viene a la mente, digo, que en ese sentido tienen tantas falencias en algunas otras cuestiones que digo, la gente no tiene que mirar solamente el tema del dólar, porque hay algo que el otro día lo discutía con un amigo, le digo, me dice, no, bueno, pero el dólar aumentó, y digo, sí, pero ¿cuánto pagás de nafta? Le digo, vos pagabas lo mismo que hace 2 años, digo, pagabas casi 1.600 mangos litros de nafta, yo digo, pagabas 300 pesos cuando subió Milei. Bueno, tiene que ver con eso justamente. Y venimos viendo que el tema de las reservas, hay como un dólar, estábamos recién al tema de bajo, que está bajo, está planchado. A costa de la quema de constante reservas, ¿no? Reserva, acá estaba leyendo justamente, 700 millones de dólares y se vendieron 143 millones de dólares, y esto obviamente desencadenó el día 11 consecutivo en un balance negativo el tema de las reservas. Sí, 11 días quemando reservas de que son de todos y todas, ¿no?
Recordemos, el domingo salió Luis Caputo a hablar en una entrevista con Luis Majul, esas entrevistas, ¿no?, con amigos periodistas que nunca preguntan los temas más importantes y nunca hacen una repregunta y demás. ¿Cómo están tus perros? Como intentando bajar la tensión cambiaria y este nerviosismo que se despertó en los mercados a raíz de las declaraciones propias del gobierno, ¿no?, que salen a decir una cosa, después el FMI cuando sale a hablar no dice lo mismo que dice el gobierno, entonces bueno, ahí empieza este clima, se profundiza esta crisis, ¿no?, en la que está el gobierno y que obviamente nos perjudica a todos y todas. Como vos bien decías, hablamos de las reservas, terminaron en 25.052 después de que habló Caputo. 25.000 millones de dólares, estamos hablando, bajando 723 millones respecto al viernes. En el mes, en total, cayeron 2.943 millones y en el año ya disminuyeron 4.555 millones, ¿no? Esto en el marco de que, bueno, el gobierno está esperando casi desesperadamente el desembolso del préstamo del FMI, del cual todavía no está muy claro. Hoy dijeron algo de 8.000 millones que iba a ver si lo desembolsaban. Lo que salió a decir el FMI, lo único que aseguró de todo este rum que no se termina de confirmar es que podrían hacer un primer desembolso del 40%, del préstamo, cosa que el gobierno esperaba que les dé los 20.000 millones de una y no va a pasar, ¿no? Para esto que venimos hablando de seguir quemando reservas. Bueno, en este escenario es en el que estamos, se siguen, decíamos, quemando reservas de todos y todas, y bueno, el acuerdo se cree que en algún momento va a llegar, no se sabe esto, cuál va a ser el alcance, cuál va a ser ni las condiciones, además, porque no es solo lo que ya sabemos del FMI, que históricamente pide a cambio de un acuerdo, ¿no?, que son reformas laborales, que ya este gobierno está avanzando, reformas previsionales, sino los recursos naturales, que creo que lo hablamos la semana pasada, que es también lo más preocupante porque son de las cosas que menos se habla y menos se sabe y lo que más nos va a afectar a largo plazo, ¿no? Es entregar prácticamente nuestra soberanía, la política económica y demás para salvar económicamente un gobierno, porque el préstamo que otorgue el FMI lo vamos a pagar muy a largo plazo. De hecho, no terminamos de pagar el préstamo que pidió el macrismo al fin de su mandato. Así que, bueno, ya sabemos cómo termina la historia con el FMI, ¿no? En definitiva, por más de que el gobierno salga a decir esto de que nos deberían dar todo porque ya hicimos el ajuste de manera anticipada que pide el fondo, lo cual es una locura, porque ya admitir que, bueno, que para un préstamo vos tenés que hacer el ajuste que te pide el fondo, el gobierno dice, ya hicimos todo el ajuste y más, te lo dicen públicamente. El tema es que, claro, lo hicieron este año y el préstamo va a ser de acá al futuro, no en el pasado. Así que por más de que hayan ajustado, no la tienen tan segura el gobierno. Y esto tiene un impacto, como decíamos, en la economía, en la reacción de los mercados, en el dólar, en la posible devaluación. Y bueno, por eso, nada, es un tema tan importante que tenemos que seguir de cerca, más allá de que a veces parezca abstracto, pero tiene un impacto directo en el futuro del país y de la economía de todos y todas, ¿no? Hoy estaban hablando, venía escuchando en la radio, obviamente antes de venir, diferentes programas, en mi casa me tratan de tipo grande porque escucha AM, ¿viste? Pero bueno, tiene que ver con esto justamente, me gusta porque uno va como interiorizándose, más allá de lo que uno lee o ve en los portales, y hablaban de esta cuestión de que puede generar en algún punto, y lo que se evita es esta corrida cambiaria, ¿no? Esto de que la gente tenga plata en el banco y no volver al famoso 2001, el famoso corralito, la falta de liquidez de los bancos, o sea, muchas cuestiones que se vienen obviamente barajando, que uno como comunicador no es que uno lo dice porque va a pasar, quiero decir, es una posibilidad, lamentablemente, o sea, y más con los manejos económicos que está teniendo el gobierno y esta cosa de cubrir por parte de muchos medios, porque
Vamos a ser claros, o sea, si así esto hubiese pasado, y lo digo siempre, en un gobierno kirchnerista o en un gobierno popular, ya estarían los medios de comunicación diciendo, no, miren cómo se están disminuyendo la cantidad de reservas en el Banco Central, o miren cómo el dólar aumentó en 100 pesos en menos de 6 días. Digo, acá es como todo... O estarían observando Sí. a dónde va a ir esa plata del fondo. También, eso ¿no? es fundamental. Que no va a invertir en industria nacional, de hecho, todo lo contrario. No, y es más, dicen que esa plata supuestamente que se pide es como que no la vamos a devolver. No explican bien cómo es, pero dicen, como esto es algo que nosotros tenemos que poner para tapar un agujero que ya existe de 20.000 millones, que en realidad lo estamos pidiendo para volver a poner. Y vos escuchás a gente que tal vez no es economista, yo no soy economista, por eso justamente trato de empaparme en el tema y hablar con gente que entiende, y te dice, no, pero tiene razón, no es porque van a cubrir con esa plata, no la vamos a terminar devolviendo. ¿Escuchás, maestro? Bullrich te diría, ya lo vas a entender. Mamita, de Bullrich no resiste, ni bueno, Milei menos, ¿no? No resiste en el archivo. Pero digo, ayer mi hijo me preguntó algo, y perdón que lo traigo a colación, pero me habló de esto. Hablábamos, siempre se habla un poco de política en casa, muy poco, pero se habla, en una etapa difícil, la adolescencia. Yo trato de, obviamente, de no imponer ninguna ideología, que el tipo y haga y deshaga con su cabeza, y que obviamente se vaya empapando en la realidad. Pero me dijo algo que me sorprendió, que dice, pero Bull no se peleaba con Milei, ahora están juntos, me dice, ¿y cómo puede ser? Entonces le decía, bueno, es un poco eso, se trata de eso. Ahí te das cuenta realmente, más allá de que hay diferencias, ¿saben? Recordemos que Alberto y Cristina también, pero siempre tienen un mismo ideal, que es diferente a lo que pasa acá. Acá se tiraron con todo, se dijeron hasta montonera tirabomba, le llegó a decir Milei. Sí. Entonces digo, es fuerte, y ver que de golpe defienden un modelo como este, bueno, lo bueno también es importante también ver que la adolescencia cuestiona un poco eso, y que más allá del ámbito social donde se manejen los pibes, que lo vean, porque otros pibes como más negados. Bueno, al margen de todo eso, digo, esta cuestión, esta incertidumbre que se ve, bueno, hay que ver cómo impacta. Ya nos estamos enterando que ahora en abril tenés aumento en todo, de prepaga, servicios, transporte, o sea, un montón de cosas, y supuestamente frenó el gobierno, algo que dijeron que nunca iban a hacer, que iban a dejar libre mercado. Bueno, en eso no después en otras cuestiones sí lo están haciendo. Me fui de tema, pero vamos a hablar de otras cosas. Sí, estamos hablando... Tiene que ver con la economía. Bueno, el impacto de lo que hablábamos recién y el tema del ajuste y la situación económica. Hay un informe en el Centro Económico Política Argentina, el CEPA, famoso CEPA, sobre la dinámica laboral y empresarial que hay en nuestro país, y que nos parece importante que la gente, en este caso el oyente, o en este caso no digo televidente, youtuber, no sé cómo se le dice el que mira por las redes, el que streamea. Usuario, sería un usuario de streaming. El televidente, eso de las canas, y lo que acabo de decir me delatan la edad. Bueno, se compara la cantidad de empleadores que declararon trabajadores entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, se perdieron en total 12.675 empresas. No trabajo, empresas. La máxima profundización de caída ocurrió en noviembre y diciembre, con 424 y 37 pérdidas respectivamente. Servicio de transporte y almacenamiento es el sector más afectado, con una pérdida de 2.763 empleadores. Otros sectores fuertemente afectados, incluyendo comercio al mayor y por menor también, es la reparación de vehículos automotores y motocicletas, con 2.038 empresas perdidas. Bueno, servicios inmobiliarios con una reducción de 1.064, y servicios profesionales, científicos, técnicos, bueno, todo lo que tiene justamente con profesionales, una pérdida de 1.490. Sí, por otro lado, en el mismo periodo que vos marcabas, desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2024, que es donde hay datos oficiales que releva el CEPA, se redujo la cantidad de trabajadores y trabajadoras registradas en unidades productivas, con una pérdida de más de 209.000 puestos de trabajo, o sea, de todas estas empresas que vos mencionabas, ¿no? Después, por otro lado, el sector de la administración pública, de defensa y seguridad social obligatoria es el más afectado en términos de pérdida de puesto de trabajo, ¿no? Con una disminución de 100.410 trabajadores de noviembre de 2023 a diciembre de 2024. En segundo lugar, que también lo hemos hablado acá, se encuentra la construcción, con una reducción de 78.095 trabajadores y trabajadoras. Y los siguientes sectores más afectados son servicios de transporte
y almacenamiento e industria manufacturera, con una pérdida de más de 51.000 y 28.000 puestos de trabajo respectivamente. Y bueno, en términos relativos, el sector más afectado es la construcción, que registra una caída del 16,4% en el total de los trabajadores, que es algo que venimos hablando, ¿no? Como la obra pública totalmente frenada y, bueno, la consecuencia en términos de puestos de trabajo, ¿no? Bueno, si se analiza obviamente la reducción de estos casos de empleadores, se observa que los principales afectados en estos 13 meses de la gestión de Milei son las empresas de hasta 500 trabajadores y trabajadoras, son 12.633 empresas menos. Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores y trabajadoras son solo 42. Las empresas o los empresarios que han dejado que han dejado de trabajar, lamentablemente. Sí. Bueno, y se redujo un 2,33% la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores y trabajadoras, mientras que se disminuyó un 2,47% la cantidad de empleadores de hasta 500 trabajadores. Y cuando se analiza la caída del empleo registrado por tamaño de empresa, vemos, según el informe de CEPA, que durante los primeros meses de la gestión de Milei, la expulsión de trabajadores más significativa en las empresas de mayor porte, ¿no? El 75,9% de la pérdida de empleo se focalizó en las empresas de más de 500 trabajadores, es decir, en empresas grandes, no solo en pyme, como veíamos quizás más en el macrismo, que ahora está pasando, pero ahora también está pasando en empresas de mayor volumen con muchos trabajadores, ¿no? Bueno, en cambio, los 13 meses que van entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, la reducción de personal por parte de empresas con menos de 500 trabajadores fue menor, disminuyeron sus puestos de trabajo en 50.500 casos, explicando el 24% del total. Bueno, lo que se puede ver en el informe, lo que hablábamos recién, es el retroceso en las principales variables del mundo del trabajo en estos 13 meses del gobierno de Javier Milei y todas las personas que lo siguen. Uno lo nombra Milei, pero en realidad es un grupo grande de personas que acompañan a Milei, y se redujo la cantidad de empleadores, para recordar, en 12.675 casos. En el mismo periodo se perdieron 209.422 puestos de trabajo registrados, porque eso nosotros hablamos de lo registrado, pero obviamente hay muchas pérdida de trabajo informal, que no lo tenemos acá en registro, pero sí también hay. Bueno, en este caso tienen que ver con unidades productivas, este es el número que se sabe. Vamos al tema del salario. Sí, dale, vamos al tema. Porque lo mismo que veníamos hablando de cómo afectó a las empresas de mayor volumen también, ¿no? Va a todas por igual, pero... se calcula así, el tema del trabajador perdió 1,8 millones de pesos que el gobierno de la libertad, que se gobierna la libertad avanza, es lo que se había perdido. Sí, exacto. El salario, esto es lo que hablabas recién de los estatales, se derrumbó en el contexto. Vamos a los estatales, perdón. Sí, no, yo, toda mía. Sí, bueno, lo de el salario de los estatales lo venimos hablando, como se congeló desde la asunción, además de los miles y miles de despidos que tuvieron, ¿no? Fueron de los sectores más ajustados en términos de la pérdida de poder adquisitivo. Los salarios están 21% por debajo de noviembre de 2023 y cada estatal se estima que perdió 4,8 millones de pesos de que gobierna Milei. O sea, 4,8 millones de pesos en un poco más, menos un año. A ver, uno habla de todo esto y es lo que ya lo dijimos varias veces. Digo, uno no es que quiere ser pesimista y tirar datos feos o datos negativos, pero es un poco poner en contexto y visualizar un poco, o tratar de que la gente sepa de números, o mejor dicho, de gente, de familias, de proyectos, porque uno habla de un número, ¿no? Yo estoy diciendo 209.422, y en realidad son 209.422 familias que se quedaron sin un sueño, sin un proyecto, sin trabajos, con un montón de expectativas y cuestiones que no puede llevar que no puede llevar para adelante, y eso genera obviamente que
que le cueste más, todo cueste más. Bueno, es un poco eso, ¿no? Visualizar lo que estamos viviendo. Sí, siempre compartimos los informes del CEPA que a veces se ponen un poco tema números y porcentajes que a veces cuesta un poco procesarlos, pero es importante porque es traer a números lo que estamos viendo y viviendo cada en lo día, ¿no? cotidiano. En concreto. Acá también el informe de Mate, que también habla de la transferencia millonaria que tienen ingresos por parte del gobierno de Milei, donde afirman que son 31 billones, escucharon bien, no millones, billones de pesos lo que perdió en forma directa el bolsillo del asalariado, y otros 10,3 billones dejó de percibir el Estado por aportes y contribuciones, y las obras sociales perdieron 2,9 billones y los sindicatos 642 mil millones de pesos. Bueno, y el sector más golpeado, que lo venimos hablando desde que arrancó el año, desde el año pasado en realidad, es los jubilados y jubiladas, ¿no? Que bueno, cada miércoles salen a la calle, que salimos a acompañarlos y demás. En números, si vamos a los números, el poder de compra de los saberes en promedio es de 22% menor al del último trimestre del gobierno de 2023. O sea, desde que gobierna Milei, cada jubilado perdió 2,2 millones de pesos. Lo único que avanza con respecto a este gobierno sobre los ingresos, con otros números que mencionamos, cada argentino y argentina sufrió una enorme pérdida en el ingreso de Milei, porque uno dice, sí, el aumento te aumenta el sueldo, pero te aumenta, no sé, los que están con algún convenio más o menos estable o que permite una paritaria mensual, bueno, justamente genera eso, ¿no? De que el aumento sea pucho, o sea, 20.000, 30.000, son cuestiones que no acompañan. Bueno, como hablábamos recién, los más perjudicados, los judiciales, también los estatales, el tema de la educación, de la salud, datos que teníamos que mostrar, datos que queríamos contarles, y obviamente para que todos estén al tanto de lo que se vive, más allá de lo que uno vive, bueno, son datos duros que hay que tener en cuenta. Bueno, nos vamos a la tanda de la radio, no se vayan que seguimos con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Pone la Gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. Música. Sonido soberano. Noticias. Entretenimiento. Pasión nacional. Un sonido que te ilumina. La Gráfica. Nuestro sonido. Tu sonido. La Gráfica. Una radio de bandera. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Subside, junto a las y los trabajadores de televisión. El sindicato de las nuevas tecnologías. Abrí la cancha. Periodismo y tablón. Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón. Conexión en el aire. El espacio del periódico Conexión 2000. Música, historias del sur porteño. Martes, 21 horas. Idea y conducción, Norma Rosa Torello. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Intereses colectivos. El programa de la bancaria.
seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria, acá en Gráfica. Acá estábamos charlando con el perrito que me miró diciendo, ¿qué vas a decir? ¿No? Bueno, lo dije bien, Intereses Colectivos. Bueno, Raúl Alfonsín nació un 12 de marzo, pero de 1927 en Chascomús, y desde pequeño ese chico campechano supo que quería ser parte de la historia argentina, y qué forma, del padre de la democracia. Por eso mismo no dudó en abandonar su pueblo para internarse en un colegio militar de San Martín en la ciudad de Buenos Aires. Como casi todo hombre de la política en aquel entonces, Alfonsín no estuvo ajeno al contexto de esa década. Fue detenido por la Revolución Libertadora durante 1955, mientras que años después sería una pieza central en el recinto para el gobierno de Arturo Illia. Con el golpe de Juan Carlos Onganía quedó atrás, el tema tras las rejas, en esa oportunidad por intentar reabrir el comité de la UCR en tiempos en que estaba prohibida la participación política. También imborrable fue su disputa interna con Ricardo Balbín. Las nuevas generaciones empezaron a reclamar un lugar de conducción en el centenario partido. Pero si hubiera un momento fundacional para el bonaerense, fue durante la dictadura militar, cuando Alfonsín fue miembro activo de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, donde denunció las violaciones a los derechos humanos. También el dirigente radical fue uno de los pocos representantes de cada política al rechazo de la guerra de Malvinas. Para las elecciones del 83, la imagen de Raúl Alfonsín supo representar los deseos de la renovación y el cambio. Sobre todo, como un nunca más a los gobiernos militares. Primero se impuso en la interna radical frente al conservador Fernando de la Rúa. Miren, ¿no? Qué bárbaro. Y luego, por primera vez en la historia, el radicalismo venció al peronismo en las elecciones generales. Los sueños y las esperanzas de millones de argentinos estaban representados por su capacidad de oratoria. Era impresionante lo que hablaba, Es impresionante. Creo que después de Cristina, lo digo así públicamente, creo que Alfonsín fue la persona también con una oratoria tremenda. La consolidación de la democracia, el paso del tiempo, sin embargo, pusieron a Alfonsín en la justa dimensión que logró capear tempestades en tiempos de azotes reales y permanentes. Después, casi un siglo de permanentes golpes militares, la recuperación de los valores democráticos y los derechos humanos quedaron como una marca que le debemos en gran parte, como le decimos, al padre de la democracia. Y ahora tenemos en comunicación a Ramón de León, secretario general de la seccional Concordia de Bancaria, que además es presidente del Centro de Exconscriptos y Combatientes de Islas Malvinas de Entre Ríos y vicepresidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Ramón? Lucas Sarri y Aldana Somoza acá en Intereses Colectivos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, con un poco de frío. Sí, acá también me imagino que allá mucho más, pero bueno, acá... Bueno, no sé, digo, allá está haciendo mucho más frío. ¿Cuánto? ¿Así con abrigo constante? Acá el solcito ayudó. Bueno, capera, yo estoy en Río Grande, Tierra del Fuego en este momento. Ah, está. Tiene la vigilia esta noche. Estás en la vigilia. Vine a participar de las actividades que organiza todos los años los centros veteranos de guerra de acá y la ciudadanía toda, ¿no? Porque en esta vigilia, en esta ciudad, precisamente participa el pueblo. Bueno, arrancamos con tema Malvinas. Sí, teníamos varios temas para hablar, pero queríamos ya que sí, el tema de la seccional, pero vamos directamente a Malvinas, que me compete a lo que estamos justamente por vivir. Mañana otro aniversario, 43 años, ¿estoy diciendo bien? 43 años y 30 años de la vigilia, ¿no? Que se hace todos los años, Ramón. Sí, exactamente. Realmente ya hemos estado desde el día de ayer recorriendo las instalaciones, la Carpa de la Dignidad que han instalado los veteranos de guerra de la ciudad de Río Grande, donde hay muestras permanentes de todo lo que fue el conflicto de Malvinas en sí, y también gran parte educativa, ¿no? Porque son precisamente las escuelas las que concurren permanentemente durante todo el día, desde el momento que se abre la carpa hasta que cierra. Y bueno, y hoy culmina con la vigilia, que es histórica y muy importante
yo diría, en Tierra del Fuego. Ramón, ¿cómo estás viendo la cuestión de Malvinas, la lucha histórica, el reclamo histórico que tenemos como país por la soberanía de las islas en este contexto, ¿no? Con un gobierno que pareciera que abandonó un reclamo histórico que prioriza, bueno, los negocios comerciales con Gran Bretaña, por ejemplo, antes que seguir la lucha por la recuperación de las islas? Sí, precisamente vemos que no existe una lucha, más que nada hay una entrega permanente, porque si antes el pirata venía a robarnos nuestra riqueza, hoy vamos y le llevamos el oro. Así que hay un cambio rotundo al respecto y un olvido total hacia los veteranos de guerra y la causa de Malvinas en sí, que considero y consideramos todos los veteranos de guerra que la única causa que dio unidad nacional al pueblo argentino. El año pasado nos comentaste sobre la adicional Malvinas que existe en nuestro gremio bancario, ¿no? Contanos un poco qué se logró con respecto a esto y qué significa este reconocimiento fundamental, más allá del reconocimiento a nivel nacional, dentro de lo que es el sindicato. Bueno, fue un trabajo en conjunto que se hizo. En aquel momento yo era el presidente de la Comisión de Veteranos de Guerra dentro del Banco de la Nación Argentina y conjuntamente con nuestro sindicato, nuestro secretario general, Sergio Palazzo y demás dirigentes de nuestra asociación bancaria, tuvimos una actuación directa con el presidente del Banco Nacional en aquel momento que era Juan Carlos Frávega, con el cual logramos obtener un adicional Malvinas que es similar a lo que es un decreto a nivel nacional que tiene la Administración Pública Nacional. Desde ese momento se comenzó a percibirlo, todos los veteranos de guerra, trabajadores bancarios, comenzaron a percibir un adicional o compensatorio, digamos así, como un reconocimiento, pero no solamente en Banco Nación, sino también que todas las cámaras empresariales bancarias accedieron a conceder este reconocimiento, este beneficio a los veteranos de guerra, trabajadores bancarios. Esto fue un logro de esa comisión, conjuntamente, por supuesto, con el gremio bancario, como así también los viajes que se realizaron a Malvinas, que nuestro secretario general se hizo cargo en su momento y llevó al frente esta decisión y esta idea de que todo aquel trabajador bancario, veterano de guerra, que quería regresar a Malvinas para lo que sea, para volver a Malvinas, lo pudiese hacer. Y así se fueron haciendo cargo los bancos, distintos bancos que tenían trabajadores veteranos y nuestro sindicato que siempre estuvo al frente y poniendo su grano de arena para contribuir al crecimiento y mejor situación de los veteranos de guerra. Contanos un poco, Ramón, cómo trabaja la Federación de Combatientes de la que formás parte, cuáles son los trabajos, porque me imagino que a lo largo de los años que va pasando el tiempo se irán repensando las tareas, ¿no? Más allá de mantener viva la memoria de la lucha que en realidad sigue vigente, pero digo, me imagino que deben tener ahí un montón de reclamos y de tareas por hacer. Sí, siempre nos hemos ocupado mucho de la parte de concientización, sobre todo de nuestros jóvenes, de lo que respecta el conflicto de Malvinas con Gran Bretaña. Es una causa que tiende al olvido en este momento, donde hay el nombramiento de cancilleres que han manifestado abiertamente dejar de lado el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, lo cual es un acto inconstitucional, porque esto figura en la cláusula primera de nuestra Constitución, donde la defensa permanente y reclamo de soberanía sobre el territorio usurpado, y esto aparentemente en lo que va de este tiempo, esta conducción política ha decidido más que nada coquetear con el gobierno británico, hacer negocios antes de reclamar soberanía y mantener viva la memoria de los 632 hombres que dieron su vida luchando por ese territorio. Me imagino la bronca, ¿no? Digo, porque yo te escuchaba hablar, si bien estamos hablando y en toda la charla tranquilo empezaste a hablar esto de las decisiones del gobierno y te ofusca, porque si yo, que soy argentino y que obviamente deseo que las islas vuelvan
dentro de la lucha diplomática, vos que estuviste, que fueron parte de todo el conflicto, debe ser, no sé, terrible y que además mucha parte de la sociedad, lamentablemente, apoya o banque un gobierno que justamente no sé si en cuanto, como decías vos recién, coquetee sin esperar alguna respuesta positiva para la recuperación de las islas. Sí, siempre sostenemos esto y mantenemos que mientras exista 1 metro de tierra cuadrado de nuestro territorio que esté usurpado, nuestro país, nuestra patria no es libre, no es soberana. Tenemos más de 11.000 kilómetros cuadrados de territorio insular que está usurpado por el inglés y más de 1.600.000 kilómetros cuadrados de mar que está siendo saqueado y depredado, no solamente por los británicos, pero son quienes se llevan el rédito, como son los kelper cuando venden las cartas de pesca a los distintos países como japoneses, españoles, chinos y todos los demás que cruzan por nuestro mar argentino y que se llevan todas las riquezas. No tendríamos necesidad de estar pidiéndole dinero al Fondo Monetario Internacional para pagar una deuda, para sostener nuestra economía en el país, si tuviésemos esos recursos que hoy lo está llevando el pirata. Qué importante lo que acabas de decir, digo, porque la realidad es que si ellos que se jactan de economistas y personas que solamente piensan en el rédito económico, lo vieran desde ese lugar, que están dando o cediendo todo tipo, digamos, de riqueza para la Argentina, sería mucho más fácil, pero evidentemente debe haber otros negociados. Absolutamente, nosotros consideramos que es así y bueno, nuestra lucha está dada en ese sentido en este momento, pero fundamentalmente en tratar de concientizar a los más jóvenes porque nosotros ya somos personas grandes con 60 para arriba años que venimos bregando por este reclamo de soberanía y no hay un patriota que asuma la banda presidencial y se ponga al frente del reclamo como corresponde. Así que mientras esto continúe, nosotros vamos a seguir manifestándonos de la manera que podemos y con los espacios que ustedes por ahí nos pueden dar a través de los medios para poder llegar al resto del pueblo y decirle que no tenemos hoy una patria soberana, libre, como pregonan en los distintos lugares y en los distintos foros la conducción actual de nuestra presidencia de la Nación. Ramón, contanos un poco cómo se vive ahí en Río Grande el clima, el espíritu de esta vigilia, 30 años, bueno, en el marco de todo lo que nos venís contando, ¿no? ¿Qué es lo que vienen hablando entre los excombatientes? Que me imagino que también debe ser un espacio bastante emotivo, ¿no? De encuentro de todos que quizás durante el año no se ven, ¿no? Y un día al año para encontrarse, para repensar y para poder ver también qué es lo que están viendo en base a lo que estamos viviendo. Bueno, es importante estos encuentros, sobre todo con aquellos que no son dirigentes de las organizaciones de veteranos de guerra. Quiero comentarle que si todo marcha como estamos trabajando hasta el momento, el próximo 15 de mayo, si Dios quiere, me hago cargo de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina. Y este acto, esta ceremonia y este traspaso de mandato que vamos a tener va a ser precisamente en el Salón Malvinas Argentina de nuestra asociación bancaria, que gentilmente, una vez más, nos cede el espacio y nos da un lugar para poder institucionalizar este movimiento que venimos llevando adelante unos cuantos dirigentes, no solamente bancarios, sino dirigentes del movimiento de veteranos de guerra. Yo, en mi caso, desde hace 40 años. Y tengo 42 años de bancario. Wow. Con respecto a la federación que vos formás parte de combatientes, ¿qué actividades o tareas realizan, digo, no ya, pero durante todo el año para poder difundir, ¿no? En el transcurso no solamente con esto de la vigilia, que es importante, o también los medios y demás, el tema de lo que hacen, actividades, van a lugares? Sí, exacto. Fundamentalmente actividades culturales y educativas. Hay un observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y así como ese, hay unos cuantos observatorios en distintas universidades del país. Además de eso, en forma directa hemos generado museos
donde museo con la temática Malvinas, y en la cual tenemos compañeros veteranos de guerra que están al frente de esas instalaciones, que dan charlas permanentes a los colegios, a las distintas personas que se van acercando, delegaciones, porque generalmente hoy ya no salimos más a los establecimientos educativos. No en todos lados. Hay ciudades, hay provincias que se dedican permanentemente a recorrer los establecimientos educativos y dar charlas en lo mismo. Siempre llegando a la fecha, digamos, llegando a la fecha del 2 de abril, van y se acercan a diferentes colegios. No, durante todo el año. Durante todo el año. Durante todo el año hay una agenda permanente de actividades en las cuales se trata de transmitir el sentido que nosotros le damos a la causa Malvina, una causa de unidad, una causa patriótica y sin lugar a duda una de las últimas causas que unió al pueblo argentino sin tener en cuenta una bandería política. No, es importante, porque hoy, no, en realidad cuando fue la marcha, el 24 de marzo, escuché que en muchos colegios no se dejó conmemorar, obviamente, y que no se dejó entrar a diferentes organismos, organizaciones y demás para poder difundir. Y qué importante que ustedes durante todo el año, o sea, den este tipo de charlas, que hay una concientización con respecto a Malvinas y que además se llegue principalmente a los pibes, o sea, digamos, al que yo tengo como 46 años, digo, más o menos venís empalmando con eso. Sí, es lo que siempre hablamos de que la memoria hay que transmitirla todo constantemente tiempo, sí. Y no es algo que se construye una vez y para siempre, ¿no? Lo estamos viendo ahora con muchísimos temas y bueno, con Malvinas pasa lo mismo. Y por eso está bueno y que sabiendo que tenemos un gobierno que es negacionista y que además todo el tiempo como que reafirma su parecer sin dar tregua, que hay una realidad, un dato que justamente demuestra que las Malvinas son argentinas, que el 24 de marzo hubo 30.000 desaparecidos, bueno, lo que se recuerda y demás. Bueno, es importante que haya organismos, organizaciones que más allá de encontrarse con estos frentes, con estas murallas, que son grandes, porque no nos olvidemos que es el gobierno nacional, siga difundiendo para que se sepa todo, para que se vea todo y para que no se olvide fundamentalmente. De nuestro sector siempre va a haber una resistencia mientras se mantenga una opinión como la que está teniendo hoy el gobierno respecto a la causa Malvinas. No olvidemos que el presidente antes de serlo ya manifestó adorar a Margaret Thatcher, a Churchill y no sé quién más, respecto a lo que significa a nuestra patria y a nuestra soberanía. Entonces, nosotros, desde nuestro humilde lugar y con la fortaleza que sabemos que tenemos y la opinión pública que hay sobre los movimientos de veteranos de guerra y los veteranos de guerra, como que hemos sido y que somos, sin lugar a duda, aquellos que siendo muy jóvenes fuimos a la lucha con el histórico enemigo de la patria. Sí. Y te emociona cuando lo decís. Y a la lucha real, o sea, no detrás de una banca ni legislando, sino a poner el cuerpo como lo hicimos mucho. Es que te emociona porque me imagino que te viene a la cabeza todo lo vivido. Y en las condiciones. En las condiciones, los compañeros. Y escuchaba también en un programa de radio cuando los correntinos largaban sus zapucay en plena batalla de noche y uno que, qué sé yo, a mí me estremece, no me quiero imaginar ustedes que estuvieron ahí y me da, te lo confío, a mí me da mucha bronca cuando escucho esta cosa negacionista de Malvinas o cuando escuchás a personas que te dicen, bueno, pero ya las Malvinas son inglesas y vos decís, ¿qué estás hablando? O sea, no, mínimamente con los que fueron a pelearla, que estuvieron ahí, que están acá, que te muestran, que siguen defendiendo a las islas, con ellos son los que nos tenemos que representar y no con un gobierno que está, como decís vos, adorando a Margaret Thatcher, que mandó de alguna forma, que mató de alguna forma a más de 600. O que defienda a los militares que llevaron a los soldados en condiciones indignas, que torturaron, que hicieron pasar hambre, que todavía... es una causa que sigue abierta, ¿no? Que los militares todavía, que está en la Corte Suprema, que están siendo juzgados por torturas sí. a los excombatientes, de hecho, sí, ¿no? Hubo mucho, bueno, vos lo debes saber, hubo mucho abuso por parte de los de alta jerarquía. Obviamente algunos entiendo que no, que la dieron por vocación,
Pero la gran mayoría de los soldados eran rasos, o sea, eran pibes que recién estaban en la colimba, o sea, y bueno, eso. Bueno, pero eso también tampoco se tiene que comprar ese mensaje erróneo que dio aquella película Los chicos de la guerra o Iluminados por el fuego, que muestran toda la miseria del soldado argentino, pero no muestran ni un acto heroico de arrojo como tuvimos, pero cientos de soldados, y reconocidos por el propio enemigo, Claro. cosa que no hizo nuestra fuerza en muchos casos y que nos atacó permanentemente porque nosotros nos convertimos en un gremio de las Fuerzas Armadas llegado el momento. Nosotros construimos todo lo que hoy tenemos y que muchos intentan sumarse a este trabajo, a este esfuerzo que hemos hecho, pero no sumarse para concientizar, para mostrarle a la ciudadanía, al pueblo todo, de la grandeza del soldado argentino y los valores que existen en lo que respecta a la causa Malvinas y por qué estuvimos en la batalla y en el combate. Lo llevan como el último fracaso de la dictadura militar y en realidad yo diría que fue el primer paso para estar en la democracia incipiente que tenemos todavía los argentinos, que tiene el pueblo argentino, que tiene la patria argentina. Ramón, gracias nuevamente por el tiempo, por estar ahí, por ser un héroe, porque yo perdóname, te lo digo, te lo deben decir, pero para mí los veteranos son héroes, son tipos reales, héroes reales, como lo fue San Martín, como lo fue Belgrano, no exagero cuando lo digo, porque estuvieron ahí al frente, viejo, estuvieron ahí dando el cuerpo, poniendo todo lo que había que poner, así que gracias por eso, gracias por bancar ese momento, gracias por estar ahora del otro lado hablando. Gracias por la emoción, por las lágrimas y también por el recuerdo y que debe costar, pero sin embargo estás ahí hablándolo, contándolo y todo el tiempo, como decías recién, tratar de transmitir lo que no debe ser fácil porque alguno que otro recuerdo, seguramente que va a haber varios tristes, se te deben cruzar. Sí, sin duda que es así y mucho más en este momento y bueno, en este lugar, ¿no? Porque yo salí de acá, de Río Grande, hacia Malvinas. En mi servicio militar fue acá en Río Grande, donde conviví en esta ciudad durante un año de instrucción, de preparación, como soldado conscripto que era, y bueno, y tuve el honor de ser parte de esta gesta. Gracias, Ramón. No, gracias a ustedes. Bueno, Gracias, hoy, Ramón. nada, otra vez a conmemorar. Le mandamos un abrazo grande, se fue, ya estaba muy emocionado, no podía más. Bueno, ahí Ramón de León, secretario general de la seccional, bueno, excombatiente, la verdad que te emociona escucharlo y te genera también, te estremece, no sé, es como son sentimientos difíciles, de bronca, a mí me genera mucha bronca cuando escuchás todo lo que escuchás o esta cosa de muchos como que no le dan ese valor que realmente se necesita para... Aún hoy, ¿no? Tantos años después. Pero bueno, lo importante es que siga habiendo personas como él que han luchado, que han estado... y que le han padecido. Que sigan militando, porque también haber pasado por tantas cosas, debe ser muy difícil también el después, ¿no? Seguir poniéndole el cuerpo, porque pasaron 43 años y le siguen poniendo el cuerpo. Y no muchos tuvieron la posibilidad, Aldana, bueno, vos lo sabés, o sea, Sí. de tener alguna inserción laboral o económica. Recién después de muchos años... vos corregime si fue el gobierno de Néstor, el de Cristina, no me puedo acordar. No recuerdo, por eso no quiero tirar el dato, pero sí le dieron el tema de la pensión, porque la realidad es que hasta ese momento yo tengo el recuerdo de pibe viajar en el San Martín y ver a los ex veteranos de Malvinas pidiendo plata. O sea, digo, Sí. Es un dato importantísimo. O sea, yo ir con mi viejo en el tren, obviamente, y mi viejo contándome la situación, yo de muy pibito, y ver en ese momento como los veteranos pedían plata. Digo, es importante, sí. Néstor Kirchner. Néstor. Bueno, digo, eso es política de Estado. El reconocimiento, el estar. Para esto está el Estado, cuando uno habla del Estado. Tiene que ver con esto. Una sociedad sin el recuerdo de los veteranos y dejarlos de lado no es sociedad. Bueno, ya nos estamos yendo a privado, los ganadores, ¿no? Los ganadores, Sí, tenemos de la ganadores, sí, la verdad que con Ramón pero sí, fue esto todo. es importante. Bueno, los ganadores de la taza son Walter Salva del Banco Superville, Ezequiel Velasco del Banco Provincia y Emiliano Piñeiro del Citi. Bueno, bien, todos de Que acá, de nos vamos a Cava. estar comunicando, entiendo que sí, Bueno. vamos a estar comunicando con ellos para que
Se lleven la Para que se lleven la taza taza. edición limitada para que tomen lo que quieran, desde un Fernet hasta un café con leche. La elección es libre. ¿Te gustó, Juli, no? Tiré Fernet. Yo Sí. no puede ser una Perol, viste, es un poco más tranca lo mío. Más tranca. Bueno, y me mira el Y perrito. viva la patria, ¿eh? Bueno, voy a saludar a todos los que hacen posible que este programa salga al aire, que todos los martes con todo el material, hoy Mati a la mañana tempranito, el tipo ya mandando todo lo que venía en el programa, Aldana lo mismo, María, todos. Bueno, saludos siempre. María Pacisco, Matías Marque, Gonza Mariani, Tati Cariaga. Nuestro perrito malvado, Mario Servirán, sacando fotos y filmando. Bueno, obviamente a Claudio Bustelo, secretario de Prensa y Difusión. Nuestro operador estrella, hoy lo digo, porque Marco Toto todavía no es operador estrella. Vos todavía sos operador estrella. Vale va a ser operador estrella. Vale, bueno. Vale, está bien. Bueno, Juli Pelliza. Bueno, la tengo acá, mi coequiper Aldana Somoza. placer, Lucas. Gracias, Aldu. Mañana, chicos, 2 de abril, recién lo dije, golpeando la mesa. Las Malvinas son y serán argentinas, hay que siempre decirlo, hay que siempre ratificarlo. Nada de este discurso cómodo de que bueno, que Malvinas, que ya está. No. Si nosotros ponemos nuestro granito de arena desde acá, así que las Malvinas son y serán argentinas. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes. Mi nombre es Lucas Sarri, no se olviden lo importante, lo fundamental, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. Chao, nos reencontramos el próximo martes. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3.